Este es Antonio Pampliega, reportero de guerra. Antonio lleva desde el 2008 encargándose de cubrir conflictos bélicos y crisis humanitarias desde la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, Somalia o Siria. Fue en Siria, precisamente, donde Al-Qaeda lo secuestró durante 299 días. En la entrevista de hoy hablamos de esos 9 meses, pero también de por qué se complicó su secuestro o de cómo funciona el periodismo de guerra. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Quería darte las gracias por venir. Creo que te lo he dicho muchas veces ya, pero siento que no voy a estar a la altura y que te admiro mucho. ¿Tú cómo empiezas a ser reportero de guerra? Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo quería ser periodista deportivo. Pero hay una serie de acontecimientos que cambian mi vida. El 11 de septiembre. A continuación, invasión de Afganistán. Cuando se produce la invasión de Afganistán, en mi universidad dan una masterclass con un fotógrafo iraní que se llama Reza, que trabajaba para National Geographic, y nos enseña su trabajo en Afganistán, en el Afganistán de los talibanes, y yo me enamoro. Digo, quiero hacerlo a este señor. ¿Y qué decido? Con 25 años, sin ningún tipo de experiencia, me fui a Irak. Como no sabía muy bien cómo ir, pero sí tenía muy claro lo que quería hacer, mandé un mail a la Embajada de España en Irak. Entonces les dije que quería estar con ellos, hacer un reportaje sobre los geo y cubrir un poquito el país. Me respondieron: aquí tienes una cama, no quieras venir, pues eres bienvenido. Entonces para allá que me fui. Es decir, yo me pago el billete de avión, me pago el traductor, me pago la comida y después, si eso, negocio cuando vuelva a mis reportajes y a lo mejor recupero dinero. No ganar dinero. ¿Te puedo preguntar cuánto suelen pagar un artículo? Medios nacionales, españoles, a mí me han llegado a pagar en Siria 35 euros por reportaje más fotografía. ¿35? Sí. El reportaje entero en una web. Tienes que tener en cuenta que son 35 entre 2, porque López ponía la foto, yo ponía el texto, menos impuestos. Si yo recibo 35 por un artículo, obviamente no me puedo sacar un seguro de vida, porque un seguro de vida a lo mejor son 200 el día. ¿Y el resto de países, los periodistas también van? Es otro nivel. AP, que es Associated Press, nos pagaba el reportaje, estamos hablando de a lo mejor 3 minutos de vídeo, 1.500, es decir, 500 euros el minuto. A CNN igual, por 2 minutos nos daba 1.000 pavos. Claro, con esa gente sí. Entiendo entonces que si CNN y medios internacionales te están pagando tanto, sí, es porque tampoco debe haber mucha gente que quiera cubrir Siria. O sea, erais 4. En Siria éramos 4. El conflicto sirio no deja de traer malas noticias para la libertad de prensa. El riesgo que supone para los periodistas hace que los medios se cuestionen si envía a sus reporteros de guerra. ¿Cómo sientes tanta pasión por algo que te puede costar la vida? A ver, ¿eres consciente de que te puede costar la vida? Cuando los tuyos empiezan a morir. Ahí te das cuenta de, ojo, cuando a James Foley lo ponen delante de una cámara vestido de naranja y le cortan la cabeza, es que yo tengo una foto con Jim en mi despacho y ahí no está. Y piensas, si nosotros no vamos, ¿esto quién lo cuenta? ¿Por qué vamos? Bueno, pues la respuesta me la dio una señora en 2012 en una localidad pequeñita de Idlib, en Siria. Estamos siguiendo el cortejo fúnebre de su nieto, que había matado un tanque. Al meterlo en la fosa, la señora estaba al lado. Entonces nos ve haciendo fotos, se levanta y viene a por nosotros. Y yo pienso, ya verás la que nos va a caer. Llega la señora, empieza a hablar en árabe y termina, nos empieza a dar besos en las manos. Le decimos al traductor, ¿qué está diciendo esta señora? Que va a rezar por nosotros para que salgamos de Siria con vida y le contemos al mundo cómo nos están matando. Y te das cuenta, por esto hay que ir. Hay que ir no solamente por esta gente, sino por esos padres y madres que en el hospital de Al-Shifa vían de dolor cogiendo los cadáveres de sus hijos. O los doctores que salían con 3 piernas y la enseñaban a la cámara diciendo, esto es Alepo, intentar que se pare esta guerra. Y te das cuenta de, es que tenemos que estar. Sí que tienes que tener una línea roja, es decir, hasta X tiempo no puedes estar aquí, porque es que tu cabeza colapsa. De verdad, colapsa. ¿Vas a terapia? Voy a terapia. Durante mucho tiempo estuve yendo a una psicóloga que era experta en estrés postraumático. Pero bueno, parece que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, siendo corresponsal de guerra, como que está mal visto. ¿Por qué crees que está mal visto? Hablarlo en público está mal. Yo no sé si alguno va. Y si va, no lo dice.
Pero yo te puedo decir que muchos no van, la gran mayoría no va. Claro, entonces tú vas con tu grupo de amigos hacia Siria a cubrir X cosa o a ver que encuentras una historia para compartir o lo que sea, un suceso, y entonces, claro, necesitáis una persona que os traduzca. Y esa es la persona que nos vende. ¿Eso cómo funciona? ¿Quién va y les dice, oye, estamos buscando periodistas españoles para luego pedir un rescate, ¿no? Yo creo que no buscaban periodistas españoles, directamente buscaban extranjeros. Fuimos en un momento donde no había prensa internacional, porque se le había puesto una diana a la espalda. Estado Islámico ya asesinaba periodistas, le habían producido muchos secuestros, la prensa dejó de ir. Por eso era muy arriesgado. Nos ponemos en manos de un traductor. Entonces él sabe, porque es sirio, cuál es el contexto de su país. Él a lo mejor no tenía intención de primeras de vendernos, pero a alguno de sus colegas sí que se les pasó por la cabeza y se les encendió una bombilla de estos 3 españoles, ¿cuánto nos van a pagar por estar currando con nosotros? Si vamos hasta una semana eran unos 1.500 euros. Y si preguntamos a Al-Qaeda cuánto nos paga por estos 3 pringados, a lo mejor Al-Qaeda dijo, pues te doy 20.000 por ellos. 1.500 o 20.000. Claro, estando en guerra. Estando en guerra tienes que tener en cuenta ese contexto. Estás en guerra, no hay ningún ingreso. Tu familia posiblemente está en un campo de refugiados en Turquía, donde en invierno hay temperaturas bajo cero. ¿Tú vas a permitir que tu madre, lo más preciado que tenemos, esté tirada en un barro en una tienda de campaña pasando frío? Ese dinero es para meter a tu madre en un piso. Y a estos 3 pringados, que les den su problema haberse metido aquí. Desde el día 13 de este mes no se sabe nada de los 3 periodistas. El Ministerio de Exteriores está ya al corriente de la situación. Imágenes de Ángel Sastre, Antonio Pampliega y José Manuel López, publicadas el pasado día 11 en Facebook por el que sería su chofer. Nada se sabe de ellos hace más de una semana. ¿Cómo te diste cuenta en plan de...? ¿Cómo me di cuenta del secuestro? Porque apareció una furgoneta de la nada, nos cortó el paso al vehículo en que íbamos y ves aparecer 6 hombres armas hasta los dientes. Y los ves vestidos de yihadistas, con pasamontañas, y dices, ya está. ¿Tuviste miedo en ese momento? ¿Tienes miedo? No por el secuestro en sí, que obviamente también, sino porque no sabes quién te tiene. Porque piensas, si es Al-Qaeda, se puede intentar salir de aquí con vida. Si es Estado Islámico, estamos muertos. El secuestro tiene como 2 partes. Sí. Tiene como la parte que es más... Ahí me resultó hasta medio simpático. Sí. Perdón, no sé, supongo que decirte esto te dan ganas de dar una colleja, pero claro que eran como gente torpe, ¿no? Que se dejaba la puerta abierta y tú te podías escapar y era como... Sí, como decía López, esta gente no ha visto un secuestro ni por televisión, efectivamente. ¿En qué momento tú tienes a 3 secuestrados en el salón de la casa a los que les dejas poner la tele y tú te echas a dormir en el resto de las camas, dejas la puerta abierta con los cuchillos al alcance de la mano? Nosotros tampoco éramos Rambo. Estos 4 pringas han puesto aquí a dormir. Tengo un rifle y me los cargo a todos. ¿Dónde estoy? No sé, no tengo ni idea de dónde estoy. ¿Cuántos hay fuera? Tampoco lo sé. ¿Y cómo llego a salir de aquí? Tampoco lo sé porque no hablo el idioma y voy descalzo. ¿Cómo cuántos años tenían los que os secuestraron? Yo creo que entre 18 o 25 como muchísimo. Como tú has dicho al principio, a esos 3 primeros meses, como hay imágenes entre comillas muy tiernas, ¿no? Como este muchacho Abu Sham, que me pide jugar al ajedrez. Digo, vale. Y entonces a través del ajedrez pues empiezas a hablar un poco con él, interactúas con él y te dice, pues tengo 18 años. Entonces piensas, cuando empezó la guerra este chaval tenía 14. Obviamente dejas de ir a la escuela. Mis padres antes tenían ganadería. Pues nada, no tienes nada. Me ha matado un hermano en la guerra. Tengo una niña recién nacida de 6 meses. Y digo, vaya panorámica que tienes tú, macho. Forma son 6 millones los afectados, una generación, dicen desde Naciones Unidas, marcada ya por la rabia y el trauma. Al final acabas empatizando con ellos y los entiendes. Empatizamos porque esta gente no eran malas personas. A ver, entiéndeme que estábamos secuestrados, ¿eh? En ningún momento nos pusieron la mano encima. Nunca nos amenazaron. Si estábamos malos del estómago o cualquier cosa, se preocupaban nosotros, nos traían pastillas, nos preguntaban todos los días qué queríamos de comer. Yo había dibujado un ajedrez cutre y me trajeron uno comprado. El más mayor de todos, que tenía 33, 34 años, parecía un abuelo de 50. Y claro, le preguntas qué ha sido de tu vida. Pues es que me han matado a mi mujer y a mis 2 hijas. Al otro día me han matado a 2 hermanos. En ese momento, como la primera parte del secuestro, ¿tú qué pensabas? O sea, te ibas a dormir y pensabas en... Claro, yo me imagino tu familia. Miedo a que de repente te maten también, aunque sean majos, igual viene alguien, ¿no? El jefe a mí, en los 299 días que estuve secuestrado, que son 10 meses, lo que más miedo me daban son las noches. ¿Qué pensaba? Pensaba en mis padres. A mí me secuestran un 13 de julio, el 23 de julio, el cumpleaños de mi madre. Ese año iban de vacaciones a Sicilia o Córcega, no me acuerdo. Piensas en ellos, en que les has jodido la vida y vamos a ver cómo salimos de aquí. Y ahí entonces vosotros estáis esperando en plan a ver qué pasa. Porque es el siguiente movimiento, sí. Porque entendíais que habían como negociaciones, ¿no? Como este grupo va a intentar negociar con el gobierno español para devolvernos a casa. A ver, no lo sabes. Tú lo que está pasando fuera, no lo sabes. Tú sabes lo que está pasando dentro.
Y dentro es que nos hicieron unas fotografías a mediados de julio. Tú entiendes que son pruebas de vida, pero claro, tú no sabes si están hablando con tu gobierno, con tu madre o con otro grupo. ¿Quién te dice a ti que la foto de los pasaportes no acompaña una foto tuya y están negociando con el Estado Islámico para venderte a ellos a cambio de o dinero, o armas, o un intercambio de prisioneros? O sea, no tienes ni idea. ¿Puedes contar cuándo todo cambió a muchísimo peor? Sí, esto es más o menos, debió ser principios de agosto de 2015. Y entonces aparece uno de nuestros interrogadores y el tipo, a pesar de que venía con el pasamontañas, pues el tipo sonreía, ¿no? Se notaba debajo. Dice: Antonio, José Manuel, Ángel, que esto va para adelante, que vais a salir pronto. Yo. Y dice: mira, es que Antonio, te han escrito una carta. Y yo: ¿conoces a Luis Munar? Y yo pensé: hostia puta. Sí, ¿lo conoces? Digo: sí, lo conozco. Digo: pero yo nunca lo he visto en persona. Dice: pues él dice que es tu amigo. Digo: yo lo entrevisté cuando hice un reportaje de France Press porque él estaba dando instrucción militar a determinados grupos rebeldes. Y le hice el reportaje y ya está. Esa es nuestra única relación. Dice: no, es que nos ha mandado esta carta. Me he pasado una carta escrita de puño y letra por él y tiene su carné del Ejército del Aire con su fotografía, vestido muy guapete de uniforme, el escudo de España y al lado, de puño y letra escrito por él: hola Antonio, me llamo Luis Munar, soy tu mejor amigo. Por favor, contéstame a las siguientes preguntas para saber que estás bien. Y yo le dije: ¿las tengo que contestar? Sí, las tienes que contestar. Y la tercera era: ¿qué amiga tenemos en común? ¿Cómo se llama? ¿En qué hospital trabaja? Y dentro del hospital a qué se dedica. Y yo le dije: ¿las tengo que escribir en inglés o en español? Y dice: no, en inglés para que nos entendamos. Entonces nuestra amiga en común se llama Elena y ella es enfermera. Esta es la clave de cómo se tuerce el secuestro. Enfermera en inglés es Nurse. El grupo afín a Al-Qaeda en Siria es Nusra. Frente al Nusra. El Frente al-Nusra, uno de los grupos armados, los yihadistas del Frente al-Nusra. Al-Nusra, facción siria de Al-Qaeda. Lo que ellos entendieron es que yo no era periodista, era militar. Trabajaba para los servicios de inteligencia y lo que les acababa de mandar era un mensaje en clave de qué grupo terrorista nos había secuestrado. Madre mía. Y entonces, cuando tú en tus manos no tienes un periodista, sino que tienes un espía, la cosa cambia. Y el buen rollismo que había al principio en el secuestro desaparece. Y empieza el secuestro de verdad. O sea, este hombre aparece de la nada, dice que es tu mejor amigo y les promete dinero, ¿no? Pues les promete dinero. 100 millones de dólares les promete. Entonces, claro, a estos ven el cielo. Nos traen bandejas de fruta, nos dicen que si queremos usar la piscina la podíamos usar. Todo hace indicar de que, como está hablando en representación del gobierno, es una persona autorizada. Y yo le decía cada 2x3: este no es la persona. Este señor se metió por medio. Este no es el gobierno. Tú tienes que hablar con Cristina. Cristina, que es mi amiga, esa es la portavoz. Que no, que aquí no hablamos con mujeres. Que tiene que ser este. Yo: que no, que este no es. Entonces se va con el papel firmado, súper contento, viene a los 3 días. Lo primero que entra es: ¿tú de qué conoces al tipo este? Digo: ¿yo qué te he dicho? Lo siguiente: vuestro ejército tiene comandos especiales. Y nosotros: este hombre promete el dinero y cuando ve que estás vivo, dice: pues te voy a matar. Eso es. O sea, él tiene militares. Esto es como jugar al mus. Al final siempre te puedes lanzar faroles. Él se lanzó un farol. ¿Él tiene 100 millones para liberarnos? No. ¿Te lo tienes que creer o no? Si tú eres el secuestrador y te prometen 100 millones, dices: pues me lo creo porque quiero pasta. Entonces, cuando tú le mandas nuestras fotografías y eso escrito de mi puño y letra, te das cuenta de que estamos vivos y que nos tienen. Entonces, les amenaza: como sé que están vivos, os voy a mandar un escuadrón, el cual no tengo, pero si no los liberas, los mando y te matamos a ti y a tus colegas. Entonces Madre mía, pero tú como secuestrador en Siria, que es la primera vez o no que haces esto, dices: a ver si nos hemos metido en un jari. Esta persona está fatal. Está fatal. Sí, el chaval, el tipo está de lo suyo. ¿Y este tío, para encontraros, cómo hizo? A ver, este tipo, cuando estuvo en noviembre de 2012 dando instrucción militar en Siria, pues se hizo amigo de muchos rebeldes. En ese momento eran rebeldes, entonces apuntaría sus Facebook, sus mails, y cuando aquel grupo se disgrega y se crea Al-Qaeda, Estado Islámico, pues este seguía teniendo sus contactos. Claro. ¿Y qué empezó a hacer? Mover sus contactos, preguntarles para ver si ellos podían intentar localizarnos, y el tipo no los localizó. Cuando te separan de tus amigos, ¿dónde te llevan? Me llevaron a una casa, y una habitación era más o menos como esta. Estaba todo apagado y solamente tenía un puntito de luz LED y una cámara. Le habían colocado un colchón en el suelo, un plato, y ya está. Recuerdo que me sacaron por la noche. Vinieron, entraron en la puerta, quitaron el candado de la puerta en la que estábamos los 3 y preguntan: Antonio, ¿quién es? Y nos empiezan a enfocar con linternas. Entonces me levanto y digo: soy yo. Digo: fuera. No sabes
dónde te llevan ni qué van a hacer contigo. Me ponen unas esposas y un verdugo. Me meten en un coche y empezamos a dar vueltas como, no sé, media hora, una hora. Entonces noto que el coche se para, empiezo a subir las escaleras, que estamos dentro de una casa. Yo pensaba, ya verás cómo tengo una cámara con un trípode para hacerme la parafernalia. Sí, entonces no era solamente, era una habitación. Y ahí estoy un par de días hasta que llega un tipo a interrogarme. Me dice, quiero que nos digas las veces que has estado en Siria, los lugares que has estado en Siria, a quién les has vendido armas, con quién te has sentado a negociar. Y yo, es que me dedico a otra cosa. El tipo me dijo, bueno, o por las malas o por las buenas, tú decides. Entonces al día siguiente, ya cuando se abre la puerta, el que me sacaba todos los días al baño, etcétera, según se abre me pega, me empieza a pegar. Entonces, cuando no tienes ningún tipo de información que dar y ves que te están pegando cada día, ¿qué piensas? ¿Me lo invento? Es que tampoco te lo puedes inventar, porque es que claro, ni siquiera sabes el nombre de los grupos. Y es mucho peor, o sea, tú les puedes dar un nombre de un grupo y el nombre de ese líder, pero si ellos van a preguntar y es mentira porque no se llama así y ese grupo no existe, te van a pegar más fuerte, porque encima les estás ocultando información. Entonces yo decidí hacer la callada por respuestas, no sé de qué me estás hablando. Y fue mi discurso durante 7 meses. No sé de qué me estás hablando. Joder. De ahí estuve 7 meses solo, o sea, en esa parte del secuestro 7 meses solo. ¿Cómo haces? O sea, te pregunto como si fueses mi mejor amigo, ¿vale? ¿Cómo haces 7 meses para mantener la calma, para decirle, oye, mátame ya de una puta? O sea... Es complicado, ¿vale? Es complicado mantener, no la calma, pero sí la cabeza en su sitio y no volverte loco. Los cuadernos que ellos me habían dado, les pregunté si podía hacer con ellos lo que quisiera y me dijeron, son tuyos, haz lo que quieras. Entonces me puse a escribir historias. Luego me ponía en la parte de atrás del cuaderno nombres de actores y películas que había visto de ellos, futbolistas, o hacía alineaciones de equipos de fútbol. O sea, intentas estar calmado, pero es que ni siquiera funciona. Luego cuando llegó más o menos invierno, diciembre más o menos, lo que hacía era, de lado al lado de la habitación, que eran unos 30 y tantos pasos, me ponía a cantar villancicos. ¿En algún momento te creyeron y dejaron de pegarte? En febrero, a finales de febrero, sí, apareció su líder, que yo le bautizó como Amado Líder. Era un señor muy gordo, que se veía la barba, por debajo del pasamontañas, hablaba un inglés macarrónico, y entonces me dijo que era buena persona y dije, qué guay. Y que habían eso, que era periodista, que iba a dejar de tratarme mal, etcétera, etcétera, y me dio un bollito de chocolate. Hasta entonces, ¿cómo te alimentaban? ¿Con qué nos alimentaban? ¿O con qué me alimentaban a mí? Yo llegué a salir allí con, no sé, 60 kilos. Alguna vez me daban fideos instantáneos estos que echas los noodles. Los noodles, sí. Estos, sí. Pan con aceite. Huevos duros. Yo comí huevos duros. Eso quien te diga, si comes muchos huevos duros vas a tener colesterol. Mentira. Es mentira. Alguna lata de atún, una de las más heavies, me dieron un plato de arroz que habían comido ellos antes. Entonces encima me habían puesto los huesos del pollo. Uno de los momentos del libro que a mí me llamó mucho la atención es cuando intentas suicidarte. Lo puedo llegar a entender y yo pienso que lo hubiese hecho antes, sino el hecho de que te llamaras cobarde. El atajo es intentar quitarte la vida. Yo recuerdo mucho a Jean Foley, pero sobre todo en el secuestro. Entonces Jean aguantó hasta el final. Él estuvo 2 años y pico. Uy, por favor. Entonces, Jean aguantó y dices, yo voy a hacer la vida fácil. Pero no me encontraba. O sea, estaba solo todo el día aguantando a esa gente, que te insultaran, se rieran de ti, que te pegaran. Y entonces pues decides un día con unas cuchillas que les has quitado hacerlo. My name is Antonio Pampliega and my friend are José Manuel López and Ángel Sastre. We are here in Syria for more than 7 months. And until now, we still alive. En el tiempo que estuviste secuestrado, ¿no supiste nada de tu familia? No. ¿No te dejaron hablar nunca ni...? Nunca, jamás. ¿Y tu familia qué tal? Pues si nos hacían los secuestradores fotos cada 3 meses, pues iban viendo nuestro deterioro físico. Para febrero, me hicieron un vídeo a finales de febrero y se lo pusieron a mi madre. Y se lo ponen y dice, este no es mi hijo. Y le dice mi hermano, es la única vez que fue él. Mamá, que sí que es Antonio, y dice, qué nombre, con esos, dice, con ese pelo largo, esas barbas de mamá, que sí que es Antonio. Esa es otra de las cosas malas del secuestro. Tú sabes que estás bien o medianamente bien, pero no sabes lo que está ocurriendo fuera. Yo siempre tenía una pesadilla que se me repetía en el tiempo, es que yo no iba a volver a ver a mi madre. Que yo cuando saliese de allí mi madre estaba muerta porque tiene un problema del corazón y del susto, pues, o del disgusto más que del susto. ¿Cómo os liberan? ¿Llegar a un acuerdo con él? No sé. ¿Nunca te han dicho? No sé. Wow. Yo sé que una mañana, la del 7 de mayo, muy temprano, después del primer canto, entran 2 de mis secuestradores, vestidos de yihadistas del
Estado Islámico, con el logotipo en la frente. Me ponen unas esposas y un pasamontañas otra vez y me sacan otra vez a la calle. Me meten en una furgoneta y me agachan la cabeza y la meten entre las piernas. Entonces yo solamente recuerdo que iba en esa parte de atrás de aquella furgoneta repitiendo todo el rato que sea rápido y que no me duela. Porque a mí lo que más miedo me daba es que me doliese. Entonces la furgoneta se para, me abren la puerta, camino X metros y me quitan el pasamontañas. Y entonces veo a mi alrededor entre 25 o 30 hombres armados hasta los dientes, todos yihadistas, todos. Estos ya no llevaban pasamontañas. Y veo mis 2 compañeros que están en el suelo arrodillados. Y se acerca el jefe. Y me dice, ¿eres Antonio? Y dice, sí. Me quita las esposas, levanta a mis 2 compañeros, las quita a ellos. Y me dice que no volviésemos nunca más a Siria. Y nos llevaron más o menos hasta la frontera. Nos dejaron como a 500, 700 metros de la frontera. Y en ese momento, Antonio, ¿qué hacéis vosotros? No te lo crees. En ese momento no te lo crees. Dices, esto nos van a disparar por la espalda. Seguimos hasta la frontera, alcanzamos el lado turco, que estaba con alambre de espino. Y allí nos ponen en contacto con la embajada. Y a través del teléfono, pues, alguien de la embajada les hacía de traductor. Y me pusieron el teléfono para hablar con mi madre. Ella me decía, ¿así? Y digo, mamá. Entonces, claro, y ahí me escucha. Y me dice, hijo. Y yo solamente puedo decir, lo siento. No puedo decir nada más. O sea, no hablamos nada. Simplemente es lo siento. Nada más ser liberados, fueron trasladados a un lugar seguro en Turquía. Ya han vuelto por fin a casa. Los 3 periodistas españoles secuestrados en Siria han dejado atrás el infierno de su cautiverio. Esta mañana aterrizaba el avión que los ha transportado en la base aérea. Qué bien haberlo compartido con tus amigos. También volveros a ver tuvo que ser increíble, ¿no? ¿Os reconocisteis? Sí. De hecho, nos vimos, todos teníamos una pinta ahí bastante asquerosilla. Y Ángel miraba a los secuestradores, ellos le miraban a él y decían, ¿le puedo dar un abrazo? Y te vengan, y se levantó y nos dimos un abrazo. Luego a la vuelta, ¿cómo fue? La vuelta fue complicada. Nosotros no nos habíamos visto en un espejo. En 10 meses, perdón. Tu barba larga, tu pelo largo, dices, yo así no me puedo presentar. Entonces te intentas afeitar como puedes, te cortas los pelos, aquello fue un desastre. Yo me hice unos trasquilones, la gente pensaba que me pasaba algo, en la que no me pasa nada, es que no veía. Te duchas. Y claro, yo como soy una persona con sobrepeso me habían traído pantalones de mi ropa, o sea, mi talla, me puse aquello y se me caía. Tuve que ir a buscar a los de Ángel, que eran la talla 36, que no me los he puesto en mi vida ni me los he vuelto a poner. Entonces aquí era todo un disparate. Entonces claro, llegas a casa, llegas a Torrejón y claro, está en primera línea tu familia. Tus padres, tus hermanos, la gente que te quiere y dices, bueno. Y esa misma noche, debido a todo lo que fue para mí el secuestro, tuve un episodio de epilepsia. Ni soy epiléptico, ni nadie en mi familia es epiléptico, nada. Simplemente que estaba cenando en la cocina de mi casa, recuerdo que tenía un flan y la siguiente imagen que yo tengo es en el sofá con 2 policías municipales de mi pueblo encima de mí. Y con la mandíbula desencajada pues estaba gritando. Entonces, en algún momento, mientras estaba comiendo o cenando, empecé a convulsionar. ¿Eso fue el mismo día de tu...? El mismo día por la noche. Me llevaron volando al hospital La Princesa y estuve ingresado los 3 primeros días de libertad. Joder. Porque, según me explicaron, me hicieron TAC y todo esto para saber qué me había pasado. Según me explicaron, no había sido como tal un ataque de epilepsia, sino que mi cerebro, debido al estrés y a donde estaba, se apagó, ¿vale? Como si fuera un ordenador y empezó a reiniciar punto por punto. Se sintió que estaba tranquilo. Que podía descansar. Y reinició la máquina otra vez. Nunca más me ha vuelto a dar ningún episodio de epilepsia. Nunca más. Ahí. Vaya susto para tu madre, madre mía. Mi madre, mi hermana, que también estaba ahí. O sea, aquello tuvo que ser... Te puedo hacer una pregunta sí, que es mega ridícula. Es hasta que dirás, hija mía, de verdad me quieres preguntar esta puta mierda. Pero es como, este programa para mí era como preguntas que yo sé que nadie haría. Estando allí, ¿te dejaban cortarte las uñas? Es ridículo, lo sé. Me las dejaban cortar, sí. Les pedí eso para cortarme las uñas. Entonces yo me las cortaba y les tenía que dar el corta uñas delante de ellos. Pasta de dientes y eso sí, pero a lo mejor entre que se me acababa un bote y otro, pues tardaba como 1 semana, 2 semanas en darme. Vale. Me solía duchar 1 vez a la semana, todos los viernes. Salvo una vez que me castigaron y estuve 3 semanas sin ducharme y cambiarme de ropa. Siempre le hago la misma pregunta a todos al terminar la entrevista, sí. Que es que si tú pudieses, en tu caso tienes hija, sí, tengo una si hija. Le pudieses dar un consejo, solo uno, esta es la lección de vida que te quiero pasar a ti, ¿cuál sería? La lección de vida que yo le daría a Ariana sería que viva la vida, que la disfrute, porque la vida es esto.
Una de las cosas que yo eché más de menos de mi secuestro es que me tratasen como un ser humano. Mi último abrazo se lo doy yo a mi padre el 8 de julio del 2015, el día de su cumpleaños, cuando me dejó en Barajas. El siguiente abrazo que a mí me da es un secuestrador a finales de febrero porque estaba destrozado y yo quería que alguien me abrazara. Hasta luego, ya volveré. No tienes ni puta idea si vas a volver a ver a tu madre a comer el domingo siguiente. Lo normal es que sí. Pero ¿y si no? Ha sido increíble entrevistarte. Muchas gracias, Ya ves, Antonio. muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad.